y por estos lugares tan difíciles. Y como te dije, vemos lo que otros logran, lo que otros hacen, lo que otros alcanzan. Y vemos lo que podemos pensar que es, ¿verdad?, la gran bendición para los demás. Y cuestionamos a Dios. Nos damos cuenta que Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Y qué mejor momento para tú pensar en eso que cuando estás huyendo, ¿verdad?, corriendo, tratando de salvar tu vida. Y hoy es un buen día para ti, en el día de hoy, para saber que el Dios al que tú le sirves no se ha olvidado de ti. Ahora veamos algo profundo. Ya vimos que este salmo es proféticamente hablando del Mesías. Tenemos que verlo en contexto de Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. Te acabo de dar una interpretación muy mía de lo que tú y yo podemos esperar en nuestras vidas por servir a Dios. Pero veamos algo profundo de este verso que probablemente quizás nunca habías visto. Y mira lo que dice en el libro de Salmos capítulo 23, en el verso 3 y el verso 4. Porque vamos a hablar del valle de sombra y de muerte. Ese es el valle que tenemos que caminar. Pero mira lo que dice el verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor su nombre. Y después te dice que aunque ande, ahora vuelva al verso 3. Si Él me guía por sendas de justicia, ¿por qué voy a estar en un valle de sombra y de muerte? Si la seguridad es que el pastor, Jesús, nuestro Dios, nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre, ¿por qué razón mientras Él me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, estoy viviendo un valle de sombra y de muerte? Entonces mira cómo cambia el salmista. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo quiero que entiendas que el valle de justicia es un camino muy peculiar que todo creyente decide vivir. Y que muchas veces en esa decisión, cuando decidimos seguir a Dios en su justicia, toda nuestra vida a nuestro alrededor se vuelve oscura y se llena de temor. Muchos de los que están aquí hoy están preocupados por la condición social de nuestro país y de nuestro mundo. Pero la única razón por la que estás preocupado hoy es porque antes eras parte de esa oscuridad. Pero hoy, como estás caminando por la justicia de Dios, te estás dando cuenta de lo oscuro en el mundo que estás caminando. Siempre cuento de forma graciosa que un hombre, esta frase la he oído en muchas ocasiones, pero una vez la escuché de un borracho, de una persona, debo decir, cambio mis palabras, una persona que había sido borracho, que había sido alcohólico o que estaba luchando con eso. Y esta persona, esta frase la he oído de mucha gente: pastor, desde que le sirvo a Dios todo me va peor. Señor, pastor, desde que me convertí, mire cómo me va todas las cosas mal. El diablo me está dando duro. Eso es una persona tan egocentrista. ¿Por qué usted dice eso? Porque usted cree que de 6 trillones de personas en el mundo tú eres el más importante y el diablo lo ha cogido contigo. Tu ego está... Cuando tú piensas que el target principal del diablo eres tú y que él tiene tiempo para explotarte una goma, él tiene tiempo para... ¿Entiendes? Tu ego está, pero a otro nivel. Pero esa es la excusa. Desde que me convertí, todo me va peor. Una vez me dijo eso varias veces. Le dije, mira, pues vamos a hacer algo. Vamos a hacer una oración para que te desconviertas y te vuelves al mundo. Porque si todo te va tan mal aquí, desconviértete. O sea, la razón por la que una persona se convierte y le entrega la vida al Señor, que no debería ser esa razón, pero la razón por la cual muchos se convierten es porque le va mal y quieren que le vaya mejor. Pero si te va peor sirviéndole al Señor, pues hablando a nivel natural, pues vuelve atrás. No te quejes tanto. Pero este hombre una vez, que era un alcohólico, me dice, pastor, todo me va mal. Desde que ya no bebo, todo me va mal. Desde que le entregué, mire, varón, óyeme bien, siempre te fue mal.
Lo único era que no estás borracho y ahora lo puedes ver. Ahora te puedes dar cuenta de lo sinvergüenza que era, de lo mal que estabas. Es la verdad, la gente hay que hablarle la verdad. La diferencia es que antes tus problemas te los bebías en la botella. Y antes en el fin de semana te ibas y te bebías el problema, te acostabas a dormir y amanecías el lunes. Hoy, como estás luchando por la senda de justicia, hoy estás caminando recto, ya no estás bajo el vicio, ya no estás bajo el alcohol. Ahora tu mente está clara, te das cuenta con todo lo que tienes que trabajar, con todo lo que tienes que luchar. Esa es una de las batallas más grandes que tenemos los creyentes, porque mientras más maduramos en el Señor, mientras más la luz de Dios se manifiesta en nuestra vida, más oscuro vemos el camino a nuestro lado, más oscuro vemos el camino a nuestro alrededor, más oscuro vemos el camino. Antes, cuando tú estabas en el mundo, no te importaba lo que pasaba. Antes, cuando tú estabas en el mundo, no te ocupaba las cosas que sucedían. Antes tú eras parte del problema. Tú no sabes cómo la vida de una persona cambia cuando tiene un bebé. El día que tienes un bebé, el día que tienes un hijo, ahora te preocupa lo que pasa en la calle. Antes no te preocupaba, antes no te desesperaba, pero ahora cuando tú tienes un hijo, tienes una hija y comienzas a ver en el mundo que tiene que caminar, los problemas que tienen que vivir, las cosas, te das cuenta lo difícil que es, te das porque ahora tu mente y tu perspectiva ha cambiado. Las sendas de justicia por las que Dios nos guía es cuando nosotros comenzamos a caminar conforme a la palabra de Dios y al deseo de Dios, y el camino no se vuelve más fácil. Es todo lo contrario. Muchas veces se vuelve más oscuro. No me puedes decir a mí que ser cristiano y creyente en este tiempo es fácil. Caminar viviendo para Dios en el tiempo que estamos viviendo, cada vez que tú tomas una decisión y caminas firme, te das cuenta de la oscuridad que hay en el mundo a nuestro alrededor. Pero la certeza que tenemos que tener es que Él va con nosotros. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer, no voy a tener temor. ¿Por qué? Porque Él va conmigo. Oye bien, en el día de hoy no hay que tener miedo por lo que va a pasar con tu familia. No hay que tener miedo por lo que pueda pasar con tus hijos. No hay que tener miedo por lo que pueda pasar en esta sociedad, en estos tiempos. Tú y yo tenemos que tener la seguridad de que mientras más oscuro se ponga, más Dios va a mostrar su luz sobre nuestras vidas y nos va a guiar en cada paso que vamos a dar. Eso es lo interesante del asunto. Cada vez que tú tratas de caminar más en las cosas de Dios, se pone difícil, se pone duro. Mientras más maduras en Dios, más complicado se pone. Porque ahora dentro de ti comienza la lucha entre el bien y el mal. Cuando usted mira a los discípulos, el camino de los discípulos, caminar con Jesús no fue fácil. Y menos cuando Él no estaba al lado de ellos para cuidarlos. Camino fue uno complicado. Alguien me decía en estos días, ¿verdad? Y haciendo estas aseveraciones que la gente te hace, que uno no sabe a veces cómo contestar en algunos lugares por no hacer que la gente quede en vergüenza, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Hay gente que me dice cosas, por ejemplo, hace muchos años atrás una persona estaba en una reunión de negocios así importante y un hombre me dice, ¿verdad, pastor? Un empresario, pastor, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Dígalo ahí, dígalo. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo hago quedar mal? O si lo hago quedar mal, pues quedo mal con el hombre. Y si lo afirmo, el que sabe que no está en la Biblia dice, este pastor es bruto. Pues entonces tengo que buscar una solución salomónica. ¿Cuál fue? Le dije, varón, no está, pero es tan bueno que debería estarlo. Sí, debería estar ahí en la Biblia. Es tan bueno ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, los otros días alguien me decía, y después tuve que corregirlo aparte, porque es un mensaje incorrecto. Pastor, ¿verdad que en la Biblia nos prometen la felicidad y la alegría? En la Biblia lo que el Señor quiere es que, ¿verdad?, alcancemos la felicidad. Y yo no dije nada en ese momento. No quise, ¿verdad?, simplemente me quedé como que neutral, porque no quise avergonzarlo delante de la gente que estábamos. Pero después lo senté y le dije, esta persona está involucrada en la política. Le dije, la Constitución de Estados Unidos te promete la oportunidad de perseguir la alegría, pero en la Biblia en realidad es sufrimiento. Alegría es sufrimiento, pero usted cree en prosperidad.
¿Usted cree en bendición? Sí, pero para prosperar hay que sufrir. Ese es el problema de nuestro país, que quieren prosperar sin sufrir. Quieren tener sin trabajar. Le dije, no me digas que eres cristiano, yo no puedo ver tu cruz. No me digas que eres cristiano y no veo una cruz que tú estás llevando. Pastor, ¿pero qué usted quiere decir? Lo más grande del evangelio es el sacrificio voluntario que todos hacemos de cargar con nuestra cruz y crucificar nuestra carne todos los días. Crucificar todos nuestros deseos. Ya no vivo yo para mí. Antes hacía lo que me daba la gana, ya no hago lo que me da la gana. Ahora tengo que controlar mi mente, tengo que controlar mis pensamientos. Antes podía hacer y salir con rabascaná, antes podía ir a decir, pero óyeme bien, en el mundo en el que vivimos he decidido sacrificar todas esas cosas. He decidido cargar con mi cruz, he decidido que los problemas que voy a tener los voy a vivir. Esos problemas que voy a vivir los voy a disfrutar. Ah, pastor, ¿qué usted quiere decir? Porque voy a tener problemas. Antes me amargaba por los problemas que tenía. Antes me rehusaba, antes hacía cualquier cosa para evitar esos problemas. Ahora que le sirvo al Señor, me doy cuenta que es parte de la vida y que tengo que vivir para Él y que sí, Él me va a dar la victoria, pero es en mi aceptación voluntaria de la responsabilidad que tengo que tomar sobre mi vida y sobre mi camino, lo que eventualmente me da la felicidad. La felicidad que tengo es de que Dios va conmigo donde quiera que yo vaya y que me ha atrevido a vivir para Él y solo para Él. Todo aquel que piense que el evangelio es una forma espiritual de buscar la felicidad está pensando de forma errónea. Dios te promete prosperarte, Dios te promete bendecirte, seguro que sí. Y definitivamente la vida del cristiano eventualmente es una vida de alegría, pero Dios lo que hace es cambiar nuestro llanto en gozo. Dios lo que hace es cambiar nuestros problemas en bendición cuando atravesamos con ellos o por ellos a través de la gracia de Dios. Y yo sé que para algunos quizás eso sonará complicado, sonará difícil, pero cada vez que tú caminas por la senda de justicia, tú ves el camino oscuro en el que vivimos. Te das cuenta que estamos caminando en la oscuridad de un tiempo que trata de rodear nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestras decisiones. Pero ahí es cuando más que nunca debemos tener la seguridad de que Dios va con nosotros y que ningún mal tocará nuestra vida. Óyelo bien en el día de hoy: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Ahora mira lo que dice después ese mismo verso: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Por qué tú necesitas aliento para este valle? Porque cuando llega la oscuridad a tu vida y el miedo se apodera de ti, pierdes todo ánimo, pierdes toda fe y ya comienzas a querer dejar de caminar por ese valle. Mientras oraba ayer tarde en la noche, antes de acostarme, podía ver en mi corazón algunos de ustedes con temor al futuro, algunos de nosotros con temor al futuro. Lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, las decisiones que se tienen que tomar, lo oscuro de nuestro país, la gran confusión por quién van a votar, el miedo que nos han puesto de que si votamos por uno, votamos por otro, pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro. Y oigan bien, ningún candidato hoy es perfecto. El único perfecto es el Dios Todopoderoso. Y lo único que yo sé es que no importa quién gane, no importa quién esté. Oiga bien, por más oscuro que se vea nuestro país, no voy a temer mal alguno, porque Él va conmigo. Él va conmigo. Él va contigo. Él va contigo. Lo que pasa es que momentos como estos nos hacen perder el aliento. Nos hacen perder nuestra capacidad de seguir hacia adelante. ¿Cuántos aquí han sentido el desánimo de seguir sirviendo a Dios? Porque mientras más le sirves, piensas que más complicado se pone. Y comienzas a pensar: ¿de qué sirve servirle a Dios si voy a pasar estos problemas? ¿Yo qué diezmo y ofrendo? ¿Yo qué hago esto? ¿Y por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Y comienza el desaliento a venir al corazón del hombre. Entonces por eso el salmista decía: ¿sabes qué? Yo no me voy a desalentar. Yo voy a hacer y voy a creer que Dios va a hacer conmigo lo que yo hacía con mis ovejas.
cuando yo la llevaba por sendas de justicia para llevarlos a esos pastos fértiles, se volvía oscuro el camino y mis ovejas tenían que depender de que yo había salido con 2 herramientas. Yo solo tengo una aquí en mi mano en el día de hoy. Pero los pastores en aquellos tiempos, cuando salían a caminar por el valle de sombra y de muerte, salían con 2 herramientas. Salían con una vara y salían con un cayado. Y cada herramienta tenía una razón de ser. La primera herramienta, que era la vara, tenía la razón de ser de defender a las ovejas de los otros de los depredadores que vinieran a atacarlo. En ese momento, cuando estaba el valle oscuro y aprovechaba el león o aprovechaba el oso, aprovechaba cualquier depredador a tratar de venir a robarse una oveja, el pastor salía y defendía y ahuyentaba a aquel que podía venir o aquello que podía llegar para comerse una de sus ovejas. Yo no sé si tú te has dado cuenta, y no sé si algún día nos daremos cuenta de cuántas cosas Dios nos ha librado en medio de la oscuridad. Dios ha peleado por ti más batallas de las que tú piensas. Gente que se han ido de tu vida, fue Dios quien lo sacó con la vara de Él para decir: tú no te vas a acercar, no le vas a hacer daño, no te vas a acercar. Cosas que desaparecieron de tu vida, fue Dios peleando por ti, defendiéndote. Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que mientras más oscuro se pone la noche, más confianza tú y yo tenemos que tener en la vara de Dios, que es la que nos defiende de todos nuestros enemigos. Tú vas con Él, Él va contigo y su vara te va a defender de todo enemigo que venga a atacarte. Pero también Él tiene un cayado, porque si peligroso es y riesgoso es el enemigo que viene de afuera, es cuando una oveja se descarrilaba o se descarriaba. Es fácil en los momentos de oscuridad que una oveja perdiera el paso. Es fácil que diera el paso en falso. Es fácil que una oveja de momento en ese camino comenzara a caminar por el lugar incorrecto. ¿Y qué hacía entonces el pastor? El pastor no usaba la vara para darle un cantazo a su oveja para hacerla que caminara por el lugar correcto. El pastor tomaba el cayado y con la curva del cayado, el cayado tenía una curva en la parte de arriba, con la curva del cayado jalaba la oveja, ya fuera por las patas o fuera por el cuello. Muchos dicen que era por las patas, los jalaban por las patas y las ponían a caminar por el lugar correcto. Yo declaro que de vez en cuando por las noches, cuando tú duermes, algo te va a tocar las piernas. No, son bromas, pero oiga bien, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos estar hoy? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: ¿sabes qué? De vez en cuando yo necesito algo o alguien que me jale y que me ponga a caminar en el lugar correcto? Yo no sé cuántos aquí de vez en cuando pueden decir y aceptar: yo necesito un verdadero alón para caminar en el lugar correcto, porque si sigo por el camino en el que voy, un pie que yo dé en falso puedo hacer que se pierda todo lo que Dios me ha dado. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que en el valle de la sombra y de la muerte, de momento, de repente, Dios siempre va a usar su cayado para traer dirección a tu vida, para mantenerte por el camino correcto. Nunca rechaces la corrección de Dios a través de su palabra. Nunca rechaces la corrección de Dios a cada paso que tú das. Hoy es todo lo contrario. Hoy más que nunca, en el tiempo que estamos viviendo, es cuando más tú y yo debemos decirle: Señor, ordena mi camino. Señor, muéstrame el camino en el que voy. Señor, muéstrame cada paso que voy. Los discípulos no se les puso más fácil. Los discípulos cada vez más se les puso más difícil, más duro, más difícil. Pero cuando más difícil se puso, Dios derramó sobre ellos su Espíritu Santo para que los dirigiera en toda verdad, para que los dirigiera en toda justicia, para que los pusiera en el camino correcto. Yo no sé cuántos de los que están aquí pueden darle gracias a Dios por sus padres, por sus abuelos, por sus pastores, por algún maestro, por alguien que algún día sembró una semilla en tu corazón, que el día que diste un paso en falso, eso que te dijeron te hizo volver al camino de Dios y a caminar por el lugar correcto. Tú no sabes de las cosas que Dios te ha librado. Tú no sabes todas las batallas que Dios ha luchado por ti durante todo este tiempo. Tú no sabes, pero el riesgo más grande no es el enemigo que viene de afuera. El riesgo más grande es
cuando en el valle de la sombra y de la muerte tú das un paso fuera de la voluntad de Dios. Y por eso Dios tiene su callado para corregirte. Cada vez que tú vienes aquí a la casa del Señor, cada vez que lees su palabra, cada vez que tú estudias su Biblia, cada vez que tú comienzas y oras, te vas a dar cuenta cómo poco a poco el Dios al que tú y yo le servimos comienza a corregir nuestro camino. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.